noches, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúnen a esta hora para hablar de temas de salud, de prevención, de recomendaciones, para toda la familia en general. Recuerdan, hace un tiempo hablamos de un tema muy importante, ¿no es cierto?, y que realmente trajo después muchas inquietudes, muchas preguntas, muchos interrogantes, ¿no? Hablamos en ese momento de los olvidos y habíamos hablado también de las migrañas, temas neurológicos, que evidentemente hoy pegan fuerte, ¿no es cierto?, después de esta etapa de pandemia que hemos transcurrido, que incluso estamos transcurriendo porque no está terminada la pandemia. Y hoy nos convoca un tema nuevamente de la misma estirpe, del mismo orden. Por eso, para sacarnos muchas de las dudas que tenemos, hemos invitado nuevamente al doctor Pablo Barisi. Recuerdan, él es neurólogo clínico, ¿no es cierto?, una especialidad muy demandada en la ciudad de Posadas y en toda la provincia. Y para hablar de algo que del momento que lo publicamos ya empezamos a notar que realmente iba a ser un tema interesante. Vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Lo vienen pidiendo hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Bueno, hoy podemos cumplirlo. Lo pidieron todo el año. Y vamos a hablar de algo que se llama parkinsonismo, a ver qué es la diferencia entre Parkinson y parkinsonismo. Y en el segundo bloque vamos a hablar de algo no menos importante, así como vieron cuando nosotros empezamos a decir dejé la puerta de la heladera abierta, no encuentro la llave, dejé la luz prendida. Cuando empiezo a olvidarme de las cosas, digo, ¿no estará comenzando un tema de Alzheimer? ¿No estaré con ese problemita? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que suena parecido, ¿no es cierto? Y que son los temblores. Esos pequeños temblores que aparecen en las manos y que cuando empiezan a aparecer, lo primero que se nos viene a la mente es Parkinson. Y vamos a ver que no todo lo que tiembla es Parkinson. De eso se trata, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los temblores fisiológicos, de los normales, de los temblores exacerbados. Recuerden, el doctor Pablo Barisi, les decía, es neurólogo clínico. Él hizo su especialidad en la ciudad de Córdoba, en el Hospital de Clínicas de Córdoba. Yo personalmente le puse ya acá en la frente, le puse el membrete del neurólogo itinerante, por lo que les expliqué el otro día, porque él recorre prácticamente toda la provincia y después les voy a leer el listado de todos los lugares donde atiende. Se pasa de lunes a sábado viajando por toda la provincia y cubriendo ese déficit en la especialidad que tenemos. Así que vamos a contar con la presencia gratísima de él esta noche y van a poder sacarse todas las dudas como siempre al 3764 22 14 40 y recuerden que a partir de ahora nos pueden ver en nuestra nueva señal de HD en www.canal2misiones.com.ar en todo el mundo prácticamente. Así que vamos a la presentación y en 30 segundos volvemos. Bueno, ahora mi cámara es aquella. Bueno, estamos de vuelta y como les decía, nos acompaña el doctor Pablo Barisi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar acá. Y como verás, estamos con Casa Nueva, en un gran esfuerzo del canal, ¿no es cierto? Con una nueva señal, con un hermoso lugar, ¿no es cierto? Cómodo, agradable,
amigable, como decimos. Y bueno, para no perdernos parte de lo que nos interesa hoy, dijimos que íbamos a hablar un poco de... Yo te cuento que este tema que vas a tocar fue requerido prácticamente todo el año, ¿no? ¿Cuándo van a hablar de Parkinson, de esto? Bueno, hoy es el día, así que cuando gustes, te voy a escuchar, voy a aprender con vos. Bueno. Así que podemos comenzar cuando vos quieras. Gracias por estar. Bueno. Vamos a... Bueno, como están viendo en pantalla, él es Michael Fox, lo conocerán por Volver al Futuro, la película bastante famosa de los 80 más o menos. Sí, sí, sí. Él sufre de lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson particularmente nosotros tenemos, como bien decía el doctor antes, la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo. El parkinsonismo es cuando tenemos los síntomas del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, y tenemos una causa a la que podemos atribuirle estos síntomas. Ahora, la enfermedad de Parkinson es los síntomas de la misma enfermedad, pero sin una causa específica. Los factores de riesgo no se conocen con exactitud, se cree que algunos agrotóxicos, se cree que tomar agua de pozo, algunos factores por ahí de riesgo cardiovasculares, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, pueden ser precursores de lo que es la enfermedad de Parkinson, pero aún no se sabe con exactitud. Nosotros cuando decimos Parkinson tenemos un rango de edad más o menos entre los 40 hasta los 70 años como máxima incidencia y obviamente antes de esto, de los 40 años puede aparecer, después de esto también puede aparecer. Si decimos Parkinson nos viene a la cabeza lo que es temblores. ¿Qué pasa? Como decía el doctor hoy bien, no todo temblor es Parkinson, eso es súper importante que se sepa. Ya más o menos si uno tiene un temblor hay que buscar, por ejemplo, que sea unilateral, es decir, en una sola mano suele comenzar la enfermedad de Parkinson, no importa si es derecha o izquierda, suele comenzar en una sola mano. Después de esto también se puede evidenciar en la misma pierna, es decir, si empezó con la mano derecha temblando, la pierna derecha puede temblar también. También aparece lo que es la lentitud en los movimientos, más que nada en la misma parte en la que nació el temblor, por así decirlo. Entonces tenemos 4 síntomas: el temblor, la lentitud, lo que es la inestabilidad postural, la tendencia a caídas, que justamente es dado por esto de la lentitud, la rigidez es el otro síntoma. Entonces todo lleva a que una persona afectada con enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, que ahora lo vamos a ver, tenga esta inestabilidad en la postura y tienda a las caídas, lo cual a la edad de 40 a 70 años, como dijimos, es peligroso por la osteoporosis, entre otras cosas, que puede generar fracturas de cadera, fracturas de fémur, de muñeca, que es muy frecuente, y esto puede llevar en algún momento a incapacidad para realizar ciertas acciones o a la postración. Entonces, la idea sería por lo menos ver si tenemos un temblor, no siempre pensar en lo peor, sino que, como vamos a ver en el próximo bloque, los otros temblores son mucho más frecuentes en ciertas edades y hay que por ahí distinguir entre uno y otro como para quedarnos tranquilos, si se quiere. Cuando uno en la familia, digamos, tiene el antecedente de una persona, el abuelo tiene Parkinson, el tío abuelo tiene Parkinson, el padre tiene Parkinson a los 60 y pico de años, ¿eso va a tener alguna incidencia en los descendientes, alguna tendencia a que la gente que venga después padezca el mismo problema o no? Usualmente no, no hay gran heredabilidad. Personas que tienen padres o abuelos con Parkinson, por ahí puede ser, pero generalmente no, de que tengan una mutación en uno de los genes. Hay 3 o 4 genes más conocidos que pueden llevar después a lo que es el Parkinson, pero usualmente la gran minoría es la que puede tener el Parkinson, que suele darse antes. Si, por ejemplo, yo tengo a mi papá con Parkinson y tengo los genes necesarios para tener el Parkinson, usualmente si es un Parkinson heredable, yo lo heredaría, pero
mucho antes de la edad de los 40 años, es decir, 25, 30 años, inclusive antes, ya se empieza con los síntomas. Ese es el Parkinson hereditario, que es súper infrecuente. No es lo más frecuente. No es el más frecuente. Bien, 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 bien. Si yo tengo la sospecha, ¿no es cierto?, de que puedo, como decir, o por lo menos está en mí el pensar de que puedo comenzar a tener un Parkinson por algunos síntomas de lo que estamos hablando, digamos, ¿cuáles serían los pasos a seguir, ¿no es cierto? Porque uno, digamos, me voy a mi médico de cabecera, me voy al neurólogo, me voy al La idea, hoy en día con el tema de las prepagas, de las obras sociales, por ahí es un poco más difícil ir directamente al neurólogo, sino que tiene que haber una derivación, especialmente, bueno, con ciertas obras sociales. Usualmente sí, todo o casi todo médico está por lo menos sabiendo lo que es un temblor, está sabiendo lo que es un temblor unilateral en una mano, en las dos manos, y más o menos está bueno que si ve algún temblor lo derive directamente al neurólogo. Perfecto. Pero si la persona cree que se puede quemar pasos, es mucho mejor porque obviamente es una enfermedad discapacitante, es progresiva, usualmente no hay una cura para lo que es el Parkinson, sino que hay un tratamiento, hay varios tratamientos que son eficaces, pero hay un tratamiento específico que es el que se trata de dar a los pacientes mayores de 60 años, que es la levodopa, y es el medicamento que se trata de estirar un poquito más con otros medicamentos hasta que llegue la mayoría de los 60 años. ¿Por qué? La levodopa es un medicamento que es excelente, que uno puede volver a su vida prácticamente normal, sin temblores, sin rigidez, sin lentitud, sin inestabilidad postural, pero tiene su vida útil. Una vez que pasa cierta cantidad de años, generalmente entre 10 y 30 años, como muchísimo, la levodopa en ese transcurso empieza a dejar de hacer efectos. Ya no responde el tratamiento. Claro, ya no se responde porque el cuerpo hace esa resistencia. Sí. Entonces, está bueno siempre acudir o al médico de cabecera para que derive al neurólogo o directamente al neurólogo como para decir, listo, estamos acá, tengo esto, ¿qué hacemos? Se instaura el tratamiento de forma inmediata. Bien. ¿Cómo hacemos cómo hace el neurólogo, ¿no es cierto? Sabemos que la clínica es soberana siempre, ¿no es cierto?, en todas las especialidades. A veces no hace falta hacer ningún estudio para diagnosticar alguna enfermedad. En el caso especial del que estamos hablando del Parkinson, ¿hay algún estudio diagnóstico que nos permita certificar, decir, bueno, usted tiene lamentablemente la enfermedad de Parkinson? Hay un estudio diagnóstico particularmente que es la biopsia cerebral. Obviamente una biopsia cerebral. Claro, biopsia cerebral, que eso ya no se hace. O sea, a ver, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson se da por ciertos aspectos en el tejido cerebral. Sí. ¿Qué pasa? La clínica soberana, exactamente, uno cuando ve un cuadro que puede ser un Parkinson o un parkinsonismo, directamente lo que se hace es, primero que nada, una resonancia de la cabeza. En esta resonancia vamos a ver si hay algo que pueda estar generando este temblor, esta lentitud, esta inestabilidad postural. Y se hacen algunos estudios de laboratorio como para descartar algunas otras causas orgánicas que puedan generar. Obviamente con un buen interrogatorio, con un buen examen físico, preguntando si hubo exposición a metales pesados o a monóxido de carbono, entre otras cosas que puedan generar este temblor o un cuadro pseudo-parkinsoniano, es decir, algo similar a lo que es el Parkinson. Descartando todo eso, bueno, se asume como que la enfermedad de Parkinson es. ¿Por qué no se encontró una causa? Ahora hay por ahí un estudio que se llama PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que lamentablemente no la tenemos en Misiones y creería que en el noroeste no la tenemos. Lo más cercano creo que es Rosario o Buenos Aires. Sí. Que se suele pedir en casos de mucha duda, pero o sea, apoya el diagnóstico si está, y si es negativa, nos quedamos con la duda. Entonces, como que es más fácil instaurar el tratamiento, que hay algo que se llama, por ejemplo, prueba terapéutica. Se hace una prueba terapéutica con la misma dopamina, la levodopa, se le instaura, y si el paciente mejora, quiere decir que probablemente sea o una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo. Bien. Una persona que tiene Parkinson, ¿no es cierto?, que ya tiene el diagnóstico y está con su tratamiento, digamos.
aparte de esas complicaciones lógicas que hablabas al principio, de que bueno, puede caerse, puede tener una cierta inestabilidad, digamos, a lo que voy es, la enfermedad es progresiva, va deteriorando a la persona con el paso del tiempo. Sí, lamentablemente hasta el día de hoy no hay una cura específica, salvo que sea, ojo, un parkinsonismo. El parkinsonismo, dependiendo de la causa, hay tratamientos o todavía no, pero la enfermedad de Parkinson particularmente no tiene una cura, entonces es una enfermedad que es progresiva. Lo que hace falta es dopamina en el cerebro, no se secreta la dopamina, no se libera, y lo que hacemos nosotros es dar una pastilla que contiene dopamina sintética para reemplazar a la que no se está generando. Pero como dijimos hoy, lamentablemente el cuerpo hace resistencia, hay una mejoría amplia durante unos años, inclusive hoy día tenemos cirugías para el Parkinson que pueden mejorar mucho los temblores, mucho la lentitud, la rigidez, pero no son todos los casos, entonces es algo progresivo. Hay que hacer un tratamiento general, multidisciplinario, porque por ahí suelen tener también trastornos en el sueño, entonces se puede también hacer un tratamiento para el insomnio, para las pesadillas, sí. Suelen tener por ahí problemas de vejiga, también se puede hacer una consulta con urología para ver este problema, puede haber también constipación o diarrea, inclusive también el gastroenterólogo juega un papel importante si esto pasa, y el trastorno deglutorio, la disfagia. Es muy difícil llegar a etapas avanzadas que puedan tragar bien, más que nada los líquidos. Entonces lo que se hace es una rehabilitación fonoaudiológica, andan muy bien, pero siempre con acompañamiento interdisciplinario. Kinesiólogos es muy importante porque se ve mucho la diferencia entre un paciente que está bien medicado y hace kinesiología con uno que puede estar bien medicado pero no hace kinesiología. Entonces también los kinesiólogos tienen una labor muy importante en ello. La nutricionista, porque tienen que comer menos de 0,4 gramos por kilo de peso de proteína por día, entonces también hay que hacer una consulta ahí para adecuar un poco la alimentación. Es interdisciplinario. Sí. ¿Y podríamos decir que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad invalidante o no? Sí, sí, es una de las principales causas de discapacidad. De discapacidad. Sí. Michael Fox, que todos lo recordamos, ¿no es cierto?, tuvo que dejar de trabajar en lo mejor de su carrera, ¿no? Exactamente. Y creo que es uno de los que más trabaja hoy para tratar de combatir el Parkinson. Sí, inclusive se vio un video hace poco que fue el reencuentro con el actor del científico y se lo ve con algunos movimientos por ahí de la cara, de los brazos, que si bien él se movía bien, estaba súper libre la parte articular, espectacular. Tenía algunos movimientos que se llaman disquinesias, que son secundarios al mismo tratamiento, porque la dopamina se utiliza en el cerebro como para estimular cierta cantidad de movimientos. Entonces, si se da en exceso, llega a lo que se llama disquinesia de pico de dosis, que eso puede generar por ahí algunos movimientos anormales, no invalidantes y mucho menos molestos de lo que es no estar tratado, no tener el tratamiento. Pero sí se lo vio, por ahí sí se preguntaban qué era estos movimientos que él hacía con la boca o estaba así como inquieto, es esto, básicamente. Bien. Consecuencia del tratamiento, pero una consecuencia benigna, si se quiere. Bien. Todo esto es lo que podemos, así como para tomar conocimientos básicos, ¿no es cierto?, de lo que es la enfermedad de Parkinson. Hablamos de parkinsonismo, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo? El parkinsonismo particularmente es, como dijimos hoy, los mismos síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero así como el Parkinson empieza en la forma unilateral, es decir, en una parte del cuerpo, el parkinsonismo puede comenzar en ambas partes. Puede tener las dos manos y los dos pies con temblores, con rigidez. Suele tener una causa específica, puede ser por medicamentos, puede ser por inhalación crónica de monóxido de carbono, puede ser, por ejemplo, por intoxicación con metales pesados en personas que trabajan ya sea en gasolineras, en estaciones de servicio, que trabajan haciendo baterías, por ejemplo, en hornos.
suele tener una causa específica. Y hay otras que son también degenerativas, como el mismo Parkinson o como el Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad neurodegenerativa, en la cual tampoco se sabe la causa, tampoco tiene tratamiento, no responde bien al tratamiento de la enfermedad de Parkinson y estas patologías tienen algunos otros síntomas, por ejemplo, dificultad para movilizar los ojos, ataxia, que es la incoordinación o la incapacidad para coordinar los brazos, suelen tener mayor lentitud, más caídas, suelen tener problemas cardíacos, entre otras cosas. Entonces, de acuerdo a lo que uno ve en los estudios y en el examen físico, en el interrogatorio, podemos más o menos dilucidar cuál podría llegar a ser la causa y establecer por lo menos un diagnóstico o terapéutico, un tratamiento terapéutico, valga la redundancia, o por lo menos paliativo. Es decir, que nosotros podamos darle una pastilla para que el paciente se sienta mejor, hacer kinesio, hacer fono, hacer todo lo que se necesite, pero a veces inclusive hasta eso por ahí es poco alentador. Bueno. Esos son los parkinsonismos, suelen ser más generalizados y con una causa definida. O sea, uno puede encontrar la causa. Sí. Bien, o sea que el tema es que, digamos, si bien es una enfermedad que va a evolucionar, el Parkinson, ¿no? Hablando del Parkinson, va a evolucionar, pero con tratamiento, digamos, encontrando el tratamiento adecuado, se puede, digamos, sobrellevar bastante bien. Sí, ¿no es cierto? Sí. Suelen tener buen pronóstico en el corto plazo, porque la medicación anda muy bien. Sí. ¿Qué pasa? Está siempre la lucha del tratamiento. El tratamiento, algunos optamos por tratar de tratar, valga la redundancia, con la medicación hasta que llegue el momento de la levodopa, que es el tratamiento por elección. Sí. Y otros que tratan con levodopa directamente y después se verá, digamos. Sí. Entonces, por ahí, ojo, son las dos por ahí corrientes, las dos tendencias que tienen los grandes neurólogos en todos lados del mundo, pero sí, siempre está ese tema de cómo hacemos el tratamiento, pero siempre o casi siempre el tratamiento es muy bueno, tiene muy buena respuesta, siempre que sea interdisciplinario, porque también la parte psicológica juega mucho en contra. Cuando se lo diagnostica, por ahí puede haber un pico depresivo, entre otras cosas. Entonces, siempre tener esto de ser proactivo y querer tratarse, porque si uno no se trata, obviamente no va a mejorar y va a progresar de forma más rápida. Sí. Me preguntan si hay algún tipo de Parkinson que pueda ser de tratamiento quirúrgico. Sí. Hay tratamientos para el Parkinson de forma quirúrgica. Es una estimulación generalmente que se hace en uno de los núcleos dentro del cerebro, en la profundidad del cerebro, que esto usualmente tiene sus criterios. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la parte cognitiva, la parte mental, está bien. Nosotros no somos un paciente con Parkinson con un deterioro cognitivo, es decir, alguna clase de demencia. Es uno de los criterios que no tenga deterioro cognitivo. Otro de los criterios, por ejemplo, es que tenga buena respuesta a lo que es la levodopa, porque quiere decir que lo que nosotros le vamos a hacer va a andar bien también. Sí. Si no, es una intervención quirúrgica, neuroquirúrgica, llegar hasta el punto profundo del cerebro, pudiendo generar otros efectos adversos en el trayecto. No es algo gratis, ¿tá? Para el cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos que asegurarnos, digamos, para que esto sea neuroquirúrgico o no. Y hay personas inclusive que ya no tienen mejoría con la levodopa, han empezado muy temprano y después ya no hay nada que pueda mejorar, también son candidatos para lo que es el tratamiento quirúrgico. Y andan bastante bien. Pero bueno, la lástima es que no se le puede hacer a todo el mundo. Bien, estamos, como les decía, con el doctor Pablo Barisi. Él es neurólogo clínico. Estamos hablando de Parkinson, parkinsonismo. Hace unas características generales para conocer la enfermedad. Y vamos a ir a un pequeño y muy breve corte. Y al regreso yo les voy a contar dónde trabaja el doctor Barisi, dónde lo pueden ubicar. Y vamos a hablar un tema no menos importante que la enfermedad de Parkinson y que son los temblores, ¿no es cierto? Que mucha gente los debe padecer, los debe tener, no sé si será por la edad, por alguna enfermedad, bueno, ya nos van a explicar. Así que les propongo un breve paréntesis y en un par de minutos volvemos.